Buenos días, Adriana, ¿cómo me estás escuchando ahí? No ha ingresado ningún otro Muy buenos compañero. días. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, ok, yo retrasé un poquito la clase hoy a las 6:30 a ver si de pronto tenemos más participación, pero parece que no, mira. Vamos a ver. Bueno, buenos días, Adriana, Valentina, ya se unió Daniel, Juliet, bien. Vamos ahí hablando un poco mientras los demás compañeros se van agrupando. Entonces los compañeros van entonces vinculándose a la clase. Mm, el día de hoy vamos a finalizar los temas de la segunda guía, unos temas que ya de todas formas, de una u otra manera hemos abordado en guías del segundo periodo y guías de ahorita del tercer periodo. Es lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Fácilmente nosotros interpretamos eso y lo ubicamos dentro del campo del petróleo y es exactamente bien. Cuando hablamos de hidrocarburos pensamos inmediatamente en petróleo. Lo que pasa es que tenemos que ampliar un poquito más la visión. No se trata solamente del petróleo. Estos hidrocarburos son la base de todos los compuestos de los orgánicos y principalmente compuestos que están presentes en los seres vivos. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta comprender muy bien esos hidrocarburos. Al entenderlos bien, entonces fácilmente vamos a entender los que vienen después, como los ácidos carboxílicos, como los aldehídos, cetonas, presentes en muchos alimentos, especialmente alimentos endulzados como la miel, como el azúcar de caña, etcétera. Y también algunos como los alcoholes, presentes también en las grasas animales, son alcoholes de muchísimos carbonos y todas estas características que nos permiten ampliar un poco más el contexto de lo que tiene que ver los hidrocarburos, porque siempre cuando hablamos de hidrocarburos está bien, es petróleo, la mayoría de los hidrocarburos en forma sencilla los obtenemos del petróleo, pero estos señores hidrocarburos prácticamente los vamos a encontrar en la mayoría de los compuestos que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad. Algunos están así, como hidrocarburos solitos. Es el caso de pronto de algunas grasitas como el betacaroteno, el caroteno, presentes, por ejemplo, en la parte brillante del tomate, o sea, en la cáscara, la parte de afuera. Grasas muy esenciales para nosotros, con las cuales nuestro cuerpo construye grasas, construye vitaminas, perdón. Bueno, ya tenemos un número. Kevin Heredia se está uniendo. También está Camilo. Bueno, entonces le doy la bienvenida a todos. Y muchachos, esta guía es sencilla. Vamos a abordarla. Aquí también se unió Botía. Vamos a abordar la guía. Vamos a empezar a desarrollar, a revisarla. Mm, Esta primera parte, perdonen muchachos que no. Aquí, ya, ok. Vamos aquí a quitar cámara para dar un poquito más de espacio de internet. Listo. Inmediatamente a compartir pantalla. Y compartimos la pantalla, perfecto. Cuéntenme muchachos, ¿se está viendo bien la guía? ¿Sí están viendo la guía, muchachos? No los escucho. Sí, ¿Sí se está? señor. Sí, Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos aquí a hacer un repasito, muchas gracias, acerca de estos señores hidrocarburos, recordándoles un poquitico, señores hidrocarburos, aquí lo escribo hidrocarburos, ahora que aquí entra otro compañero, Natalia, bien. Estos hidrocarburos es muy sencillo.
son todos los compuestos que solamente encontramos carbono e hidrógeno. Por eso se llaman hidrocarburos. No los vayamos a confundir con unos compuestos que se derivan de acá, que veremos en el cuarto periodo, que son los carbohidratos. Muy diferente, carbón, hidrógeno a carbón, agua, carbohidratos. Estos señores hidrocarburos ya los habíamos presentado. Primero vamos a encontrar una serie que son los alcanos, ya los vimos, presentamos en la guía pasada. Recuerden la fórmula CnH2n más 2, que también apareció en la evaluación de la semana pasada. Les recuerdo que esta semana presentamos una evaluación del mismo tema, exactamente del mismo tema, reforzando un poquito más. ¿A qué se refiere esta fórmula? Se refiere a cualquier alcano que tenga un número de carbonos, por ejemplo, 3. El número de hidrógenos será el doble sumándole 2. El doble de 3 es 6 sumándole 2, pues 8. O sea que el propano debe tener 3 carbones, 8 hidrógenos. El propano es esta fórmula, esto lo estudiamos la semana pasada. Ahí está. Propano, y vamos a comprobar 1, 2, 3 carbonos, hidrógenos 3 y 3, 6 y 2, 8. Así sucesivamente. Todos los alcanos, no importa el número de carbonos, caso de la gasolina que tiene 8 átomos de carbono, debe tener 8 y 2, 8 por 2, 16 y 2, 18 hidrógenos debe tener la gasolina. Recuerden que la gasolina es un líquido. También la semana pasada alcanzamos a revisar los alquenos, también son conocidos como hidrocarburos insaturados por la presencia de 2 o más enlaces dobles. La fórmula es CnH2n. Digamos que ingreso otro compañero. CnH2n. Caso, por ejemplo, si hablemos del propeno, también ahí vienen de 3 carbonos. Si el propeno, un solo enlace doble, entonces sería el doble, sería 6. Y el propeno, 1, 2, 3. Propeno, un enlace doble. Y vamos a ponerle los hidrógenos. Recuerden que tiene que tener 4 enlaces por carbono. Aquí este carbón tiene un enlace ya. Y 3 más para 4. Toda esta representación en la simbología de la química nos acentúa cómo son las moléculas o la partícula más pequeña de cada una de estas sustancias. Bueno, aquí nos falta 1, 2 y 3, le faltaría un enlace. Aquí está el alqueno y el alquino, repitiendo nosotros de la semana pasada, sería entonces el CnH2n-2. Alquino es el que tiene la presencia de un enlace triple. Si es un alquino de 3 carbonos, el doble de 3, mire cómo está aquí la fórmula, sería 6, pero si le resto 2, serían 4. Vamos a darle ingreso a otro compañero. Ay, caramba, era Natalia, yo por... Me salí. Bueno, acá ya. Ay, caramba, se me borró ahí. Bueno, entonces tenemos alcano, no lo vamos a escribir todo. Alqueno y alquino. Aquí tenemos una serie de los que tienen cadena abierta, enlace sencillo solamente, presencia en los alquenos de por lo menos un enlace doble, siempre la terminación eno, y los terceros presencia de por lo menos un enlace triple, siempre terminación ino. Estos dos últimos son insaturados. Estamos hablando de estos hidrocarburos, todos, que son de cadena abierta. Los de cadena cerrada, tenemos el ciclo alcano, los cicloalcanos, cuya fórmula es CnH2n, parecida a los alquenos, por lo tanto son isómeros de los alquenos. Estos cicloalcanos, muchachos, son sustancias que encontramos muy comúnmente en la cocina, por ejemplo, el color, los cominos, todas estas especias tienen cadenas de hidrocarburos cerradas. Uno de los más importantes es el ciclohexeno. Por ejemplo, el ciclohexeno, ciclo de cadena cerrada de 6 carbonos. Y si es el ciclohexeno, debe tener entonces el doble de hidrógenos. ¿Ya? Y si lo vamos a tratar de, no lo vayamos a confundir con el benceno, que se parece mucho.
el benceno tiene enlaces dobles acá. Este tiene solo enlaces sencillos. Entonces, para saturar, colocar el número de hidrógenos en esta representación de la molécula del ciclohexeno, que es un líquido, es un solvente muy fuerte utilizado en laboratorio, así como la acetona, un solvente muy fuerte, por eso lo utilizan para remover el esmalte, pero la acetona es una oxigenada, no pertenece aquí a los hidrocarburos. Bueno, este es el ciclohexano. ¿Pueden ver? Tenemos en los cicloalcanos, los cicloalquenos, entonces es el CnH2n-2. Esta fórmula coincide si solo hay un enlace doble en el cicloalqueno. Por ejemplo, el ciclohexeno sería el C6H, sería doble, 12, pero si le resto 2 sería 10. Significa que si yo tengo un compuesto cerrado de 6 carbones, entonces un enlace doble haría que disminuyera el número de hidrógenos por la saturación, aún aquí siguen siendo 2, 2, 2, 2. Esto es algo, 1, 2, 3, 4, que ya se habían tocado en guías pasadas. Y los cicloalquinos, repasando los cicloalquinos, su fórmula es H2N-4. Significa que si tiene más de un enlace doble va perdiendo un número par de hidrógenos. Pero bueno, todos estos son hidrocarburos y aquí viene uno de los más importantes, lo voy a reseñar aquí abajito, que son los aromáticos, en los cuales encontramos al benceno. Todo un rompecabezas en la historia de la ciencia y casi 100 años para deducir la estructura química del benceno, siendo que este líquido lo encuentran por primera vez en el gas de alumbrado. Pónganse a pensar que las calles hace 200 años no tenían postes eléctricos, sino que eran postes, pero en la parte de arriba eran lámparas de petróleo, con las cuales duraban alumbradas las calles prácticamente toda la noche. Tenía que una persona antes de las 6 ir a prender dichas lámparas. Y luego entonces, no sé si de pronto han visto estas películas antiguas en las calles de Londres, etcétera, donde, pero este gas de alumbrado, perdón, este líquido de alumbrado, petróleo que se colocaba ahí, dejaba en el fondo un aceite de color blanco y de este aceite de color blanco trataron de ver qué era y con el paso de los años lograron encontrar el benceno de mucho tiempo. No de encontrarlo, le pusieron el nombre benceno porque lo podían también obtener del aceite de bencina, un árbol, y entonces encontraron la similitud, que era el mismo, se desprendía ahí, pero también al descomponer químicamente una cantidad de sustancias presentes en plantas, inclusive en el caso de algunas vísceras de animales y alguna estructura, encontraron esta sustancia. Entonces, enlace doble rotado, encontraron, y son muchísimos años tratando de ver cómo era la estructura molecular de esta sustancia, porque no tenía las propiedades ni como alcano, alqueno, ni alquino, ni como cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino, por lo que era muy resistente químicamente. Se le conoce así a un anillo simétrico de 6 carbones y 6 hidrógenos, por eso su fórmula es C6H6. Todos los derivados del benceno se le ponen el nombre aromático porque es el principal componente de las hierbas aromáticas y de hecho al aislarlo por primera vez encontraron su agradable sabor aromático, pero no se dejen confundir, el benceno puro es muy tóxico. Entonces, de aquí empieza una gran investigación que prácticamente parte en dos, la química orgánica, porque hasta aquí se tenía un concepto, pero de aquí se parte un nuevo concepto, y el nuevo concepto es introducido por el concepto de aromaticidad, que significa enlaces dobles que rotan, van a pasar de un lado a otro sin permitir que esta estructura se rompa jamás, dándole una gran estabilidad química. Bien, en ese orden de ideas, muchachos, nosotros, bueno, aquí borramos un poquito, y borramos un poquito. En ese orden de ideas, muchachos, vamos a presentar hoy las propiedades de los alquenos, alquinos
Y los aromáticos, cómo los distinguimos, dónde los encontramos, cómo se aislaron por primera vez de los demás compuestos, por qué su importancia. Todas estas son características a estudiar y comprender por parte de nosotros. Bueno, aquí yo estoy colocando en esta lo que son los cicloalcanos, o sea, los cadena abierta cadena cerrada en enlaces sencillos. Aquí le puse su fórmula. El de 3 carbonos viene el ciclopropano, aquí está su fórmula, ahí lo puede, hasta un ciclo de cadena cerrada de 10 carbones, que es el ciclodecano. Pueden ustedes pensar cómo es su fórmula, por ejemplo, el ciclopropano. Aquí trato de coger el lapicito. Ciclopropano es una cadena cerrada de 3 carbones y le tratan de poner sus hidrógenos. Aquí va a quedar el ciclopropano y con eso ustedes también van a comprobar el número de carbonos, el número de hidrógeno 2, 4, 6, H6, y aquí lo encuentran, miren, es el ciclopropano. Este ciclopropano es muy difícil que lo encontremos en la naturaleza porque esa estructura de 3 carbonos lo hace muy inestable. Son cositas que podemos predecir nosotros al pensar que los que tienen enlace sencillo, se está distinguiendo sustancias que tienen hibridación sp3, o sea, los átomos que están a su alrededor están completamente en el espacio. Eso nos cuesta un poquito imaginarlo, pero al cerrarse la cadena trata de que evitar esa estructura espacial al volverla de 3 carbonos y lo hace tan inestable que esta sustancia, el ciclopropano en especial, fácilmente se convierte en una nueva sustancia. Por eso es tan difícil poderlo aislar del resto allá en el petróleo. Mientras que el ciclobutano, pues es un poco más sencillo, y el ciclopentano también. El ciclohexano es el de más fácil aislamiento, el de más abundancia, y lo utilizan como disolvente, inclusive también en la preparación de pinturas. Bueno, algunos ejemplos, mire, ciclopropano, el ciclopropeno, enlace doble, ciclobutano, ciclobuteno, ciclopentano, ciclopenteno, ciclohexano que tenemos aquí, y el benceno, que también lo tenemos en esa parte. ¿Cómo obtenemos estos señores cicloalcanos? Cuando nosotros logramos deshidrogenar en presencia de níqueles que obtienen, bueno, si nosotros, perdón, aquí hice al revés. Tenemos un cicloalcano y le agregamos hidrógeno, pues vamos a obtener entonces un alcano. Es algo como lo siguiente, en esto porque a veces se nos confunde un poquito. Si yo tengo un cicloalcano, como el ciclopropano, ¿qué necesita para que se rompa esa cadena abierta? Agregar hidrógenos aquí y aquí para que queden CH3, CH3 y ya no necesite de este enlace. Generalmente eso se hace como catalizador, el níquel, que es un metal trivalente. El catalizador te ayuda, acelera el proceso, primero reacciona con el reactivo y luego se va sobre la estructura haciéndola cambiar completamente. Entonces date cuenta de que aquí le agrego un hidrógeno, quedo con 3, voy aquí a este segundo, CH2, y aquí le agrego el otro hidrógeno para que quede con 3 y se queda, el ciclopropano se convierte en un propano. ¿Ves? Entonces, ambos son gases, pero con características químicas muy diferentes. Este es muy difícil de mantenerlo en el ambiente. Así, entonces, esos son los cicloalcanos. Aquí viene una parte importante, muchachos, que son los cicloalquenos. Estos cicloalquenos son sustancias insaturadas. La hibridación SP2 la estudiamos en guías del segundo periodo y habla de que cuando hay enlace doble, los átomos que están compartiendo dos parejas de electrones quedan en un plano y en un ángulo de 120 grados entre ellos. Esa es la hibridación SP2. Ahí muestra una discontinuidad en la estructura molecular que si la revisan en las guías pasadas la pueden encontrar. La fórmula que ya les presenté a ustedes, el CnH2n más 2, para que lo revisen. Y algunas propiedades físicas de los cicloalquenos. Un punto de ebullición es mayor, de los alquenos que de los alcanos, son ligeramente, pues porque el sitio donde hay enlace doble, aquí en donde hay enlace doble, es un sitio donde ya hay
por la polaridad, va a llamar, va a atraer más fácilmente a moléculas vecinas del mismo tipo, haciendo que se empaquete una estructura molecular que le va a dar característica para que sea, al estar muy cercana a las moléculas, va a necesitar más energía para poderla separar y pasar al estado líquido. Entonces, por eso su punto de fusión y ebullición es mayor. ¿Cómo los obtenemos? Los de 4 carbonos, hay maneras de obtenerlas. Entonces, aquí si yo deshidrogeno, mire, aquí yo tengo un dibromobutano. Si agrego zinc, ¿qué pasa? Sale este bromo y se convierte en bromuro de zinc. Algo de esto expliqué la clase pasada. Y obtengo entonces el 2-buteno, porque saqué estos 2 bromos de acá y aquí quedó un enlace doble. Bueno, otra forma de obtenerlos, muchachos, deshidrogenación de haluros. O sea, si yo quito hidrógeno y halógeno acá, miren esta molécula, quito hidrógeno, quito el halógeno, sale hidrógeno, sale halógeno, y aquí me queda un enlace doble en ese sitio, y aquí salió el hidrógeno y el halógeno. El halógeno es cualquier elemento del grupo 7A. Esa deshidratación o esa deshidrogenación se hace en presencia de hidróxido de potasio y etanol. Son algunos de los procesos de obtención a nivel de laboratorio de estas sustancias. También este es muy utilizado, deshidratar alcoholes, y también es utilizado en el organismo con algunos procesos de degradación de algunas sustancias grasosas, porque los alcoholes no solamente son las bebidas embriagantes, también son grasas, como ya lo veremos. Entonces, si quito OH, quito un hidrógeno vecino, entonces inmediatamente nos queda de esta manera para que usted lo repase. Estas propiedades físicas de estos señores alquenos la vamos a encontrar de que estos señores alquenos, bueno, propiedades químicas, perdón. Los alquenos fácilmente reaccionan, al revés, o sea, si hay una presencia de enlace doble, acuérdense que el anterior para obtenerlos era sacarle un hidrógeno halógeno, y para hacerlo reaccionar es colocarle un hidrógeno halógeno, y entonces voy a obtener un haluro, que es diferente. Mientras ese era un líquido volátil, parcialmente soluble en agua, se me ha convertido en un aceite completo y un poco oscuro. La hidrohalogenación, ¿y cuál es la característica aquí? Agregar hidrógeno halógeno para convertirlo también en un aceite. Vamos a mirar aquí bastantes y algunas formas de oxidación. Todos los alquenos se oxidan con facilidad y es una manera de comprobar su presencia. Entonces, pero también no solamente así, aquí, por ejemplo, creo que han escuchado los ácidos grasos omega 3, omega 6, presentes en el aguacate, presentes en el aceite de pescado, y que son muy recomendados porque en nuestro organismo estos ácidos grasos omega 3, omega 6 logran hacer degradar grasas saturadas que son de difícil digestión, evitándonos así enfermedades. Pues bien, eso se debe a que todos los insaturados se oxidan con una facilidad increíble. Tenemos el caso acá de este alqueno en presencia de agua y ácido sulfúrico, que es, y mire, lo oxidamos, este alqueno lo convertimos en alcohol. Es una de las maneras. También se puede oxidar uno, este que es, como estamos viendo acá, si tú oxidas este propeno, date cuenta que se rompe la molécula en esta parte, y en este lado se oxida este carbón, formándose un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos son grasitas, que ya las veremos en la siguiente guía. Liberación de dióxido de carbono, y esto es lo que comprobamos. Esto generalmente era un experimento que hacíamos nosotros. Colocábamos aquí una sustancia insaturada, un alqueno, le agregábamos permanganato de potasio, es la misma reacción que tenemos acá, KMnO4, ¿sí? Y luego, entonces, posteriormente íbamos a obtener algo que cambiaba bastante. Tenemos aquí el alqueno, un líquido, y luego los alquenos de poquitos carbonos son líquidos, ¿no? Les recuerdo que muchos son sólidos. Pero después de agregarle el permanganato de potasio, tenemos un fondo oscuro, y este fondo oscuro era de óxido de magnesio, este que tenemos aquí. Una liberación de vapores, el dióxido de carbono, y esta parte grasita que tenemos ahí, que es el ácido carboxílico. Entonces, esto es uno de los experimentos que hacíamos ahí, y son fáciles realmente. Si nosotros aquí oxidamos, igualmente, mire, también vamos a obtener una acetona, o sea, este va a ser sustituido completamente,
y se va a oxidar, o sea que ahí va a ir el oxígeno, como ven acá. Se va a obtener una acetona. Entonces, todo esto es para que miren cómo reaccionan los alquenos con una facilidad increíble y las sustancias insaturadas, los alquenos, tienen esta característica de fácilmente oxidarse en presencia de otras. Bueno, aquí están los alquinos. El más importante de los alquinos es el acetileno. Yo creo que recuerdan la soldadura oxiacetilénica con la cual se cortan tubos, láminas, etcétera. El oxiacetileno es un gas de 2 carbonos y un enlace triple en medio de los dos. Pero todos los que tengan enlace triple se le van a llamar así alquinos. Entonces, varias reacciones. Por ejemplo, la reducción. Tenemos aquí la presencia de un enlace triple. Si le agrego hidrógeno, entonces me va a quedar un alqueno. Y si le agrego hidrógeno, me va a quedar un alcano. Simplemente tenemos esta prueba de reducción. Una de las más importantes es la prueba de oxidación o prueba de Bayer. Bayer es un científico alemán que a través del proceso Bayer logró obtener el ácido acetilsalicílico o aspirina. De ahí la fábrica internacional de medicamentos llamada Bayer, en honor a este descubridor. Sin embargo, el proceso Bayer utilizado en ese momento, porque recuerden que la aspirina viene del árbol del sauce, de la corteza del sauce. Y eso se debió a ver que nuestros antepasados indígenas masticaban la corteza del sauce y con eso reducían el dolor de cabeza. Y ahí viene la investigación de ver qué era la corteza de este árbol de sauce y ahí viene el nombre del ácido acetil salicílico del sauce, la aspirina. Entonces, este proceso Bayer es un proceso de oxidación y para oxidar nada más y nada menos que esta sustancia muy importante que es el permanganato de potasio, que es una sustancia oscura que si la colocas este es un polvito oscuro que si lo colocas en agua la oscurece completamente y si se lo colocas a un alquino inmediatamente lo convierte en esta grasita que también es una grasa pero transparente que es el ácido, en este caso el ácido etanoico. Este es el más conocido como vinagre o vino agrio. Entonces, date cuenta que así podemos obtener. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Todos los alquinos y los alquenos se dejan oxidar en presencia de permanganato de potasio o son oxidables. Es el caso de que en el organismo convertir sustancias saturadas a sustancias insaturadas fácilmente las va a degradar a sustancias más simples de absorción por nuestras células. De ahí entonces la importancia de reconocer la facilidad con la cual se oxidan este tipo de sustancias, una liberación de dióxido de carbono. Entonces, ¿quiénes son más reactivos? Alcanos, alquenos, alquinos. Pues más reactivos los alquinos que los demás. Y entre alcanos y alquenos, pues más reactivos los alquenos. Sucesivamente, los alcanos son muy poco reactivos. Los cíclicos o de cadenas cerradas son muy reactivos también. Ahora vamos a dedicarle este tiempito que nos falta a este compuesto, la última parte de nuestra guía, y lo van a encontrar muchísimo. Las pruebas de los exámenes, ahorita que se acerca, les fascina las reacciones orgánicas, pero la que más les fascina de los compuestos que utilizan ahí es el benceno. ¿Y por qué les gustará tanto? Porque este prácticamente está en todo. Es un compuesto, un hidrocarburo de 6 carbones y cada carbón va unido a un hidrógeno. No olvidar el enlace doble, pero este enlace doble rota, pasa de aquí a aquí, este pasa de aquí a aquí, este pasa de aquí a aquí. Por eso es mejor representarlo con este círculo. Formas de representar el benceno, ahí las tenemos, de diversas maneras. La historia, gas de alumbrado, en 1825, este señor Faraday encontró en el análisis elemental que solo tenía carbono e hidrógeno, pero al ver que por cada carbono había un hidrógeno, pensó en un compuesto poliinsaturado, sin embargo no tenía las características químicas, no se dejaba oxidar por el permanganato de potasio. Eso fue en el año de 1825. Pero en 1834, este alemán sintetizó por destilación este ácido benzoico o la goma de Benjuí. Esto era una goma que obtenían de una planta muy útil como un bálsamo, ¿sí? Como un bálsamo, como un aromatizante. Y esta goma de Benjuí, ahí encontraron también el benceno. Pero este señor, Michelson,
logró en 1834 de la goma de benjuí aislarlo. Entonces, y en presencia de cal, obtiene el benceno, que viene también, que también lo encontraron en la bencina, que es un alquitrán encontrado en uno de los árboles. Entonces, date cuenta cómo vienen, primero lo encuentran en gas de alumbrado, luego lo encuentran en la bencina y luego lo encuentran también en el aceite de benjuí. Sí, pero es muy larga la historia del benceno. Prácticamente son 100 años. Muchos otros compuestos, por ejemplo, este alemán Baeller, logra también aislarlo, por eso muchos de los billetes alemanes tienen la estructura del benceno, porque los alemanes consideran que el benceno es uno de los compuestos más importantes para la actual historia de la humanidad. Recuerden que gracias a la química tenemos una vida moderna muy cómoda, alimentos procesados, fibras textiles, zapatos, cantidad de materiales que se han transformado y medicamentos para tener una vida muy cómoda como la que tenemos hoy día. Siempre la ciencia va en pro del desarrollo social. Bueno, aquí esto es una gran, si pueden lean más sobre esta historia del benceno. Y miren, es mucho los compuestos donde lo encontramos. Por ejemplo, este que tenemos acá, estamos hablando de un compuesto. Este es un compuesto, es el beta-caroteno, componente importante en la grasa vegetal. Y ahí tenemos la presencia del benceno, claro que también presencia de unas cetonas y cadenas de hidrocarburos muy grandes. O los polifenoles, que son grasitas presentes en los vegetales con las cuales nuestro organismo es capaz de fabricar vitaminas, entre esos las del complejo B. Bueno, aquí encontramos algunos derivados del benceno, miren muchachos, el benceno puro, pero si uno de los hidrógenos del benceno, aquí me permito, uno de los hidrógenos del benceno es sustituido por, sí, no, sí, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. La principal reacción del benceno es la reacción de adición, la reacción es, sí, de adición electrofílica. Pero si nosotros, uno de estos, por ejemplo, lo hacemos reaccionar con agua, con agentes deshidratantes, por ejemplo, el ácido sulfúrico, inmediatamente uno de estos hidrógenos va a ser sustituido por el OH del agua. Dice mal, es HOH. Va a ser sustituido y entonces vamos a obtener, qué pena que les coloque abajo, esta es representación o la de abajo, y vamos a obtener el fenol, aquí hidroxibenceno fenol. Muy utilizado, este es el que se sacó del aceite de benjuí, fenol. Estos polifenoles también los encontramos en los vegetales y también estos bencenos, este fenol, lo vamos a, está aislado, es un sólido cristalino de color blanco, pero si nos cae una gotica en un dedo nos quema y son quemaduras muy fuertes cuando se aísla. Este fenol o benceno muy utilizado en la industria del plástico. Ahora sí es reemplazado por ese hidrógeno, no por un OH, sino por una NH2. Estamos teniendo una aminobenceno o una fenilanina. También tenemos el metilbenceno tolueno, también en la industria de los plásticos. Y también en la industria de los explosivos, el nitrotolueno. Tenemos el 1,2 dimetilbenceno ortometil. Aquí ya vamos a mirar algunas características de la nomenclatura del benceno, el orto, el meta y el para que ahí también está como investigación ese puntico para que lo complementen en la guía, muchachos. Bueno, aquí vamos a borrar un poquitico. Bien. Más compuestos del benceno. Ustedes los pueden revisar en la guía para que podamos avanzar. ¿De dónde lo obtenemos? La principal forma de obtenerlo es la destilación del coque y el petróleo. El coque se obtiene a partir de la hulla o carbón mineral cuando se calienta en ausencia de oxígeno. Obtenemos este coque, que es un material combustible muy utilizado para la siderurgia, o sea, la fabricación de acero. Este coque, al producirse, libera gases y entre los gases el que más libera
son los aromáticos, los derivados del benceno. Y es una de las principales formas de obtenerlo. Bueno, hay algunos mecanismos de síntesis, si quieren ustedes revisarlo aquí. Mire, el benceno, si le agrego ácido nítrico, lo nitro. Sí, igualmente le voy a agregar estaño y disuelto en ácido clorhídrico, pues voy a obtener también una amina. Si hago reaccionar con el nitrato de sodio, voy a obtener entonces esta sal de diazonio. Si la hidrato, voy a obtener fenol. Si la hidrato, voy a obtener un nitrilo. Y vamos a ver cuáles, que lo habíamos visto en guías anteriores. Y así sucesivamente obtengo diferentes compuestos para que den cuenta cómo es que funciona el benceno. Y las propiedades químicas generalmente son reacciones en las cuales se sustituye uno de sus hidrógenos. ¿Sí? Por eso vienen las nitraciones. En el caso este del tolueno, si le agrego ácido nítrico, produzco el nitrotolueno. Si le agrego cloruro de aluminio, voy a obtener entonces el cloro, en este caso. Pero aquí lo que trato de mostrar es que si ya hay un hidrógeno sustituido, se va a sustituir otro, a veces se sustituye el siguiente o a veces sustituye los de allá. Todo depende, pero no es una característica que nosotros vayamos a resaltar mucho. Bueno, aquí tenemos el caso de, bueno, la formación de un ácido carboxílico, el ácido benzoico, y las actividades que generen calificación, muchachos. Entonces, es muy sencillo. Mapa conceptual de hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. Las evaluaciones sencillas no van a ser difíciles. Me extrañó que al ver en la evaluación que presentamos que día solamente teníamos 25 estudiantes que presentaron. Aspiro que la presenten más, la hacemos sencilla y con unas características que le permitan a todos los estudiantes sacar una buena calificación. Beta-caroteno lo puedes investigar en internet, la vitamina K y la vitamina C. Todo esto es para qué? Para que tú encuentres ahí hidrocarburos presentes y los identificas. Ay, ahí están los bencenos, ahí hay alcanos, hay alquenos, ¿sí? El colesterol también investiga ahí qué tipo de... y qué son las designaciones orto, meta y para en el caso del benceno. El concepto aromático, ¿qué es el concepto? ¿Por qué se le llama aromático? Debemos de entender que no solo se le llama aromático por el olor a hierbas aromáticas. Hay una característica más en la química orgánica de por qué le llaman aromático. Y esto es identificar el butano más bromo. Revisan en su parte de atrás, por ejemplo, el butano, 1, 2, 3, 4. Tengo el butano, saturo, coloco los respectivos hidrógenos. Butano porque es de 4. Le agrego bromo, ahí dice, y como catalizador, luz ultravioleta, luz. Si tú recuerdas, bueno, bromo, las reacciones de bromación, entonces simplemente los secundarios son sustituidos en sus hidrógenos y nos va a quedar de esta manera, ahí yendo rápidamente por el tiempo. Bromo sustituye ahí y nos va a producir el 2-bromobutano, que es un aceite. Así ustedes revisan dentro de los tipos de reacciones que se les plantearon ahí de identificación, de propiedades químicas de todas estas sustancias y miran cuál es la que se les asemeja más, hacen el seguimiento, valoran lo que, o evalúan lo que se les está mostrando ahí, ese tipo de reacción, y luego la transponen acá. La mejor manera es hacer la estructura y luego entonces tratar de predecir según lo que está ahí en la guía qué se produce. Por ejemplo, benceno más ácido nítrico, pues se forma nitrobenceno. Son cositas así como esas que estamos nosotros indicando ahí. Lo que harían más sencillo, perdón, lo que hacen sencillo es el desarrollo de esa parte y no es más. La destilación fraccionada de petróleo está en todos los libros. ¿Qué componentes sacamos del petróleo? Ahí hay un mapita, está en todos los libros en el internet que sacamos gasolinas, aceites, etc. Bueno, aquí se me va a agotar, por eso entonces vamos acá a... coloco cámara un momento y vamos a tomar aquí los participantes.
Y vamos acá, para que no se me vayan ahí. Que ahí se me corta y pierdo entonces. Listo, aquí ya tomé los pantallazos de los estudiantes participantes. Entonces, muchachos, con el mayor de los gustos, no olviden el jueves se presentará